porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Queremos ayudarnos a seguir creciendo desde la palabra de Dios, en una formación siempre espiritual, pero al mismo tiempo sabemos que esto surge también desde nuestra propia cultura, es decir, Dios nos habla en nuestra propia humanidad, Dios nos habla en nuestra propia historia. Desde lo antropológico vamos llegando también a una espiritualización, hacer sentir esa presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, Yara o Yerureba Ñandebe, cómo vivir como hermanos en nuestra sociedad. Y estamos nosotros reflexionando el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 28, hemos iniciado. Es un capítulo muy interesante, muy lindo. Nos hablaba del sumo sacerdote, en primer lugar, las vestiduras del sumo sacerdote, donde se le presenta principalmente, decíamos, a Aarón. Incluso más adelante, al final de este capítulo 28, se vuelve a hablar de las vestiduras de los sacerdotes. Es decir, a pesar de que en el capítulo 28, del 1 al 5, te describe las vestiduras del sacerdote como tal, sin decirte directamente que es para Aarón. Sin embargo, después nosotros podemos entender que es el del sumo sacerdote. Luego, a continuación, del 6 al 15, habla del efod. Aquí también tenía un elemento importante que es el material del cual está hecho, pero lo que nos llama la atención eran estas piedras, 2 piedras, dice 6 en una de las piedras de los nombres. Después tomarás 2 piedras de lapislázuli también. Entonces la calidad siempre significa lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que darle aquí al Señor. Peñan de Yara Penguana Jina, Dereñe Mondejina Peñan de Yara Penguana, pero no es de Yara Derecha Hanguaisa, sino que es para que el pueblo verdaderamente te vea. Y como sos signo, aquí está el signo de la vestidura que nosotros presentamos al pueblo, en vos tiene que reflejar la misma imagen de Dios. Pero al mismo tiempo es pontífice, decíamos siempre, el sacerdote, es decir, es para el pueblo y al mismo tiempo el sacerdote que lleva también al pueblo hacia Dios. Porque en estas 2 piedras, dice, tienen que ir grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 en una piedra y 6 en la otra por orden de nacimiento. Y que tu hanguaisha güera peñan de Yara renondebe ayepa güero mandu a mí más página con andera espera lleva Israel, tus hijos que se ponen aquí frente a ti, Señor, y se te están ofreciendo, ¿verdad? De quien tienes que tener piedad, amor, misericordia y todo lo que uno quiera, ¿verdad? En la consideración de Dios con respecto a su pueblo. Este aspecto, la Biblia, por lo menos el Antiguo Testamento, nunca se olvida. El aspecto sacerdotal en su función de pontífice, puente, pueblo, Dios, Dios, pueblo. El sacerdote entonces en el medio que hace justamente como esta bisagra, que hace entonces esta comunión del pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Y es muy interesante. Estas piedras serán un memorial en favor de los israelitas, un memorial. Nosotros ya hemos estudiado bastante y hemos repetido varias veces lo que significa la palabra memorial. No es simplemente un recuerdo entonces de lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y entonces, sino que el memorial te hace revivir nuevamente esa gracia de parte de Dios que se infunde en el corazón del hombre y al mismo tiempo la respuesta del hombre con respecto a Dios. Entonces hice lo siguiente:
que el memorial, en la medida en que nosotros vemos esa memoria, ñandemo manduá lleva, que nosotros estamos en comunión con Dios. Dios que vuelve su gracia, la propia vida, en el espíritu, con la fuerza de su espíritu, ciertamente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si es pontífice, aquí el pueblo también que responde. El capítulo 24:3 nos volvía a decir muy interesantemente esto, porque cuando Moisés le da todas las leyes, el pueblo que responde, sí Señor, nosotros lo vamos a vivir, nos vamos a empeñar. El memorial significa esto. En la medida en que yo veo ese memorial, vuelvo a asumir y a comprometerme. Atención, comprometerme. Es como decir, a continuar, es interesante. Esto es el memorial. El memorial no queda simplemente en un recuerdo, no, sino que nos da esa fuerza necesaria para que nosotros podamos seguir realizando un compromiso asumido con el Señor. Quedará, dice, como un memorial. Entonces, si el efod llevaba estas dos piedras, dice aquí, el pueblo veía esas dos piedras, y esas dos piedras me hace recordar, pero en el sentido del memorial, me hace cumplir de nuevo lo que yo ya me había comprometido con el Señor. Entonces, reunirse en la comunidad, reunirse en el templo, reunirse con el sacerdote que se pone frente al pueblo, el coelet, bueno, esto lo tendremos después, ¿verdad?, cuando surge en la sinagoga ya, ¿verdad?, pero al sacerdote lo tenemos enfrente. Entonces yo veo todos estos signos y por eso también toda esta vestimenta, porque cada uno de estos elementos se dan cuenta que son como memoriales, como recuerdos, como un llamado. Estas piedras significa ese amor infinito de Dios, el grande de Dios, su gracia, y tengo que continuar y tengo que hacer lo que me comprometí con el Señor. Miremos ahora otro de los elementos que lleva el sacerdote. Dice, es el pectoral. Estamos en el capítulo 28, del 15 hasta el 30. Dice, también harás el pectoral del juicio de Dios, bien trabajado y confeccionado de la misma manera que el efod. Lo harás de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino, reforzado. Deberá ser cuadrado y de doble paño, de un palmo de largo y otro de ancho. Lo guarnecerás de piedras preciosas, dispuestas en 4 hileras. En la primera habrá de jaspe rojo, un topacio y una esmeralda. En la segunda un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera un ágata, una cornalina y una amatista. Y en la cuarta un crisólito, un lapislázuli y un jaspe verde. Todas ellas estarán engarzadas en oro. Las piedras serán 12 en total, como los nombres de los 12 hijos de Israel. Y cada una llevará grabado el nombre de una de las 12 tribus, como se graban los sellos. Además harás para el pectoral unas cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, y 2 argollas de oro que luego ajustarás a sus 2 extremos superiores. Sujetarás las 2 puntas de las cadenas de oro en las 2 argollas que están en los extremos superiores del pectoral, y unirás las otras 2 puntas a unos enjastes para poder colocarlas sobre las hombreras del efod por la parte de adelante. Harás asimismo 2 argollas de oro y las ajustarás a los 2 extremos inferiores del pectoral sobre el borde interior, el que da hacia el efod. También forjarás otras 2 argollas de oro, adhiriéndolas a las 2 hombreras del efod por la parte de adelante y bien hacia abajo, o sea, cerca de la costura y encima del cinturón. Así el pectoral se hará sujetar con un cordón de púrpura violeta entre sus argollas y las argollas del efod, para que el pectoral quede fijo sobre el cinturón y no se desprenda del efod. Cada vez que Aarón entre en el santuario, llevará sobre su corazón en el pectoral del juicio de Dios los nombres de los hijos de Israel,
para mantener siempre vivo en el recuerdo de ellos en la presencia del Señor. En el pectoral del juicio de Dios introducirás el Urín y el Tumín, a fin de que Aarón los tenga sobre su pecho cuando se presente delante del Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su corazón en la presencia del Señor el juicio de Dios para los israelitas. Entonces, ya pina peoto hacia la cuestión del juicio de Dios y al mismo tiempo le pone enfrente. Volvemos enseguida con más ñande charañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos reflexionando con Ñande Yarañe. Estamos en el capítulo 28 y estamos hablando sobre el pectoral que va justamente del versículo 15 al 30. ¿Qué es lo que significa todo esto? Es muy interesante, ¿verdad? Se describe el pectoral del versículo 15 al 30 para que el que se utilizará, ¿viste? El mismo será ese tejido igualito que del efod también, igualito. Y prácticamente hay algunas repeticiones que hemos visto aquí. Esta pieza es de forma cuadrada, dice, de 25 centímetros de lado y consiste en dos telas superpuestas, de modo que entre ellas se coloca 12 piedras en 4 hileras. No queda claro si las piedras quedan expuestas a la vista, necesitando para ello abrir la tela externa formando un reticulado, ¿verdad? Entonces, no explica eso, pero te dice que tienen que ser esas 4 piedras que están, ¿verdad? 4 que están allí. O si quedan dentro del pectoral, aunque se supone que las piedras podrían ser vistas, ¿verdad? Además, con la hermosura de cada una de las piedras que están significando aquí, ¿verdad? Las 12 piedras llevarán cada una el nombre de una de las tribus, uno de los hijos, ¿verdad? De Jacob, y serán de distinta extracción. ¿Verdad? Distintos nombres, pero las piedras son también diferentes. Los nombres son en varios casos desconocidos para nosotros, pero lo que se debe destacarse es que esto significa la individualidad de cada tribu. Entonces ya esa monada que ver.
Cada una de estas piedras que son diferentes significa la individualidad de cada una de las tribus y de todos los hijos de de Jacob, ¿verdad? Entonces, de ella ponana veí porque ñande en guanajina con ala ñande ya le haña mañana haña yapo peñande yupe guana. Entonces quiere decir que el autor sagrado está mirando la individualidad de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Porque se va a presentar ante Dios, por el cual se va a rezar, por el cual se está exponiendo. Dios mira entonces la individualidad, cada uno de nosotros, la unicidad. Y bueno, esto significa la individualidad entonces de cada tribu y a la vez el vínculo que las une para conformar Israel. Este es otro elemento porque dice que hay unión entre cada una de estas piedras. Somos individuales, somos cada uno diferentes unos de los otros, pero sin embargo hay algo que nos une siempre. Y esta es la riqueza, ¿verdad? Como la palabra de Dios, o por lo menos la reflexión teológica que está haciendo aquí el autor sagrado, nos invita a entender de que somos comunidad. Primero, ya sabemos que el número 12 de por sí siempre ha significado la comunidad, la totalidad, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Upeaco dice una enterobetea, lleva 3 por 4, 3 por 4, 12, ¿verdad? 3, lo perfecto, el número 4 es la totalidad, norte, sur, este, oeste. Entonces, eleva las 12 apóstoles. ¿Por qué 12 tribus? Porque de cierta manera el autor sagrado te está diciendo que Dios nos llama a todos. Y esa era una también de uno de los pedidos que Dios le estaba haciendo a Moisés cuando iba a construir el templo, ¿verdad? Yo voy a construir mi templo, quiero que me construyas ahí el templo en medio de la comunidad, donde todos, enterobetea o guana, enterobetea y ya no es que cada uno dentro de su individualidad se tiene que dispersar o hacer rancho aparte. Diga, tú y la yaya por la rancho aparte. Y eso es justamente lo que significa una secta. Secta significa separarte, sectario, de ahí viene secta. Entonces, ella polan de rancho aparte, porque a interpretar la Biblia, a ideas huellas, como yo pienso, como yo quiero, y no interpreta dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. Y por lo tanto, evidentemente, después uno, cuando se vuelve sectario, comienza a hablar contra quién, y a hablar contra el patrón, digamos, el patrón como padrón de la comunidad, donde nosotros miramos solamente nuestra propia diferencia en el pensar, en el querer, pero sin mirar lo que la comunidad verdaderamente reflexiona. Y claro, entonces nos dividimos todos. Y claro, cuando uno se vuelve sectario, simplemente lo que está haciendo está contribuyendo a una división. Y aquí entonces, sin embargo, dice, a pesar de la individualidad que es muy importante, cada uno dentro de su individualidad, sin embargo, hay a la vez, dice, el vínculo que los une para conformar el Israel. El vínculo para conformar el Israel. El Israel significa, ese nombre significa el Dios, fuerza de Dios significa Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob, pero desde ahora tu nombre será Israel, porque tú eres la fuerza de Dios. Pero ¿dónde está la fuerza de Dios? La fuerza de Dios está simplemente en la comunidad. Si nosotros no entendemos esto, si comenzamos a dividirnos, a ser sectarios, a ser sectas, cada uno buscando su propio interés, porque después las sectas de por sí, buscando su propio interés, desde motivaciones propias muy humanas, ciertamente que buscarán también sus propios intereses, llámese interés económico o llámese otros intereses. Y aquí entonces a estas piedras que tienen que estar unidas, dice, se agregarán el Urim y el Tumim, otros 2 elementos dentro de la descripción que tiene que usar el sacerdote. Estos nombres designan un sistema de consulta de la voluntad de Dios. Un sistema de consulta de la voluntad de Dios. Pero ¿desde dónde entonces se hace esta consulta a la voluntad de Dios? Se hace dentro de la comunidad. Por eso te está hablando dentro de estas 12 piedras, 12 tribus, es allí donde se puede hacer la consulta a Dios. Porque si no, cada uno,
Iñacane, o yapiga uno, yapo, en lo yaposea, ¿verdad? Y entonces aquí el Urín y el Tumín te está dejando bien consignado, ¿verdad? Que estos nombres designan este sistema de consulta de la voluntad de Dios, que nos es casi desconocido, ¿verdad? A nosotros como tal. Hay algunos estudios que se hacen sobre este Urín y Tumín, pero en el fondo, lo que quiere transmitirnos esto de la consulta a Dios es para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra individualidad y de nuestra comunidad. El Urín y el Tumín se hace dentro de la comunidad. Fíjense nomás el libro de los jueces, incluso, es muy interesante, ¿verdad? Porque el libro de los jueces, cuando comienza la pregunta, ¿verdad? Del libro de los jueces, en el capítulo 1:1, o Manoriré Josué, ¿quién es el que va a comenzar primero? Le dice así, ¿verdad? Directamente. Después de la muerte de Josué, los israelitas, 12 tribus, diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra el cananeo? Es una pregunta de la comunidad, sin perder la individualidad, pero siempre con la fuerza comunitaria. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981
50 50 36. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 28 y decíamos esto del Urim y el Tumim, que no tenemos grandes estudios, pero no porque los estudiosos no lo han hecho. Se ha hecho muchos estudios, existen muchos estudios para leer sobre el Urim y el Tumim, ¿verdad? Pero siempre es un poco difícil llegar a una conclusión así exhaustiva, ¿verdad? De los estudios que se han hecho, porque no existen, ¿verdad?, referencia que nos puedan explicar bien lo que significa. Pero es un sistema de consulta de la voluntad de Dios. Por lo menos esto es lo certero y esto es lo importante. Y el cómo se hacía. Desde aquí nosotros podemos interpretar y entender, porque la preocupación del autor sagrado dice que el Urim y el Tumim se utiliza siempre dentro de la comunidad. Está queriendo insistir en este aspecto, que para conocer la voluntad de Dios tenemos que hacerlo juntos, en comunidad, a pesar de nuestra individualidad, decía, porque cada una de las piedras, peaje y seina, cada una de las tribus la lleva. Pero después, dentro de esta individualidad, nosotros tenemos también, dentro de esa particularidad, tenemos la comunidad. Y donde nosotros utilizamos el Urim y el Tumim, y lo utilizamos en la comunidad. Quiere decir que Dios te habla en la comunidad. Upepe oye cuacajina. Amba erema hoy pico oye rurecuri el templo, ¿verdad? Él había pedido el templo porque quiere que allí en la comunidad se entienda la voluntad de Dios. Él mismo que está hablando, ¿verdad? Allí mismo Él está hablando en la propia comunidad. Y desde ahí se van dando los pasos, ¿verdad?, para entender cuál es la voluntad de Dios. Y así, estos nombres, ¿verdad?, que designan un sistema de consulta de la voluntad de Dios, nosotros podemos entender, pero claramente que Dios se está refiriendo y nos está hablando a todos en nuestra individualidad, pero con ese deseo de trabajar siempre en comunidad. Otro elemento se menciona pocas veces en el Antiguo Testamento y en ningún caso se explica cómo funciona esto del Urim y el Tumim. Se ha especulado que podrían ser dos piedras que, según como cayeran al arrojarlas, serían interpretadas como un mensaje de Dios, el Urim y el Tumim, como dos dados, ¿verdad? Como dos dados. Entonces, como que echa a la suerte, ¿verdad?, cómo caen esas piedras. Y recordemos que muchas de estas formas existían en las otras religiones. Por eso, entonces, más o menos se puede pensar que podría ser la forma como esto también funcionaba. Y de acuerdo a cómo caían esas piedras, se hacían entonces las interpretaciones dentro de esta comunidad. Pero ya que cada uno lo hace por su cuenta. ¿Por qué? Y porque justamente después la implicancia, el resultado de lo que uno lee de acuerdo a cómo ellos están utilizando el Tumim y el Urim y el Tumim, entonces también las consecuencias, recuerden que va a caer sobre quién. Y va a caer sobre uno de los que conforman la comunidad, sobre uno en la particularidad que conforma la unicidad, o sea, la comunidad como tal, y por lo tanto tenemos que estar unidos. Yo no puedo, si vos estás sectario, estás fuera, no puedo decirte algo, porque en día va a dejar en de poche, de manala de picoma, más o menos así somos, ¿verdad? Cuando nos volvemos sectarios, entonces nosotros pensamos que somos el todo, que nosotros estamos en la verdad y que los demás que han caminado ya hace tanto tiempo, más de 2000 años han caminado, 3000 años, 4000 años han caminado como comunidad. Yo ahora me separé y yo soy el que sé todo, yo el que tengo la verdad. Y todo usted equivocado. Pe o cabe. Pe mamá, 4000 años bebe guataina, bebe equivocado. Usted está equivocado. Yo ahora que hace 5 años, 3 años, 8 años que estoy, no, yo soy el que tengo la verdad. Entonces, se dan cuenta, esto es muy importante si uno lo lee profundamente, ¿verdad? Por eso que el Urim y el Tumim, como elemento indispensable, es leerlo dentro de una comunidad. Siempre teniendo, ciertamente, la individualidad y la particularidad. Nadie está discutiendo sobre este elemento, solamente que cuidando el elemento de la comunidad, para no volverte sectario.
porque eso divide, mata, divide a la persona, divide a la sociedad, divide al grupo. Y esto ellos lo tienen bien seguros, lo tienen bien seguro y bien clarito. Y por eso que insisten en este aspecto. No piensen que en la Biblia estaría esto si no existiesen problemas sectarios, como ahora también, ¿verdad? Se ha especulado entonces que en ese momento supone algún tipo, ¿verdad?, al azar y utilizado en el antiguo Israel, como dados, decíamos nosotros, pero siempre dentro de la comunidad, porque el resultado después cae sobre la misma comunidad. Que se ubiquen en el pectoral, atención, porque te está hablando del pectoral, indica que el sistema está tomado muy en serio y solo el sacerdote podía utilizarlo. El pectoral pues es donde está el corazón, el pecho, el centro, y más todavía porque ellos lo entendían luego incluso como el que ahora nosotros sabemos que es el cerebro prácticamente, ¿verdad? El corazón es un centro vital, siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero también ellos lo unían tanto el aspecto del pensamiento, también ellos lo unían al corazón. El corazón entonces era el centro aún más que vital, simplemente en cuanto a toda la parte de la sangre, sino que también a todo el pensamiento ellos utilizaban, ¿verdad? Ahora, el pectoral se ataba al pecho del sacerdote con sogas trenzadas que se conectaban con argollas en las sombreras del efod, otro elemento. Viste que va todo unido. El efod, que tenían las piedras que ya tenían los 12 nombres de Israel, van todos unidos, está indicando que esa comunidad trenzada, dice, atada, no podemos romper esto que nosotros incluso utilizamos con otros nombres, ¿verdad? Esa unión tan fuerte que tiene que existir en cuanto a la relación para no romper, para no quebrar. Después entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con otros elementos. Aquí lo del efod y lo del pectoral, que van muy unidos, nos hace entender siempre la relación de comunidad, siempre la relación de unión, siempre la relación y del vínculo muy estrecho, que tiene que ser, dice, con esa soga bien fuerte, bien trenzada, justamente por no que la osó, upeagina la de ya sea. No podemos romper la unión entre las tribus, porque cuando rompemos esa unión, ciertamente que después comienza un desastre dentro de la misma comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. La Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy hemos invitado a la hermana Regina y a su equipo para que estén aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos entonces. Buenas tardes, padre. Yo muy contenta de poder hablar con los jóvenes y con los adolescentes, porque es necesario que nosotros los adultos demos la mano y podamos solucionar este grave problema que aqueja a nuestra juventud. ¿Hace cuánto tiempo, Sor Regina, que está aquí con nosotros en Paraguay? Y bueno, prácticamente va a ser 42 años, pero yo iba y venía al principio porque estuve, hasta en Cuba estuve, ¿no? Sí, viajando en todos los países llevando el mensaje, pero que estoy fija hace 10 años, 15 años, cuando comencé con el grupo de narcóticos anónimos, porque no podíamos dejar a los chicos solos, Claro, ¿no? claro. O apenas la abandonan y caen de nuevo, ¿verdad? Y no caen, sino que hacen sus picardías, ¿no? Así. Y entonces vienen los problemas de los padres. Aquí la psicóloga, la señora psicóloga va a hablar a los padres, que es tan importante el acompañamiento de los padres a los chicos. Quiero decir una cosa a los padres. Los padres nunca pueden pensar que los chicos piensen como yo, como el padre que tiene 40 años, 50 años, 30 años. El niño es niño y el joven es joven y va a pensar como un joven. Claro, así, claro, pero claro, no podemos pretender que le meta como un clavo en la cabeza que tiene que portarse bien, que tiene que venir a horario, que tiene que estudiar. Así de comandando, no puede ser. Bueno, muy bien. Gracias, Regina. Vamos a seguir hablando. Una presentación rapidita. La psicóloga, entonces. Sí, gracias, padre, por invitarnos. Y contenta de compartir con ustedes aquí para los jóvenes. Sí, este programa, jóvenes ¿verdad? para los jóvenes en Exacto. familia, ¿verdad? Por eso, eso es lo que decía Sor Regina recién. Así Bueno, es. gracias a ustedes, ¿verdad? Por aceptar la invitación. Así es. Yo soy la licenciada Sara Ruiz, soy psicóloga clínica, especialista en adicciones y siempre apoyando y acompañando a la hermana Regina por donde ella vaya, ¿verdad? Sí. Cuando ella nos estira. Así es que estamos acá firmes con ella. Claro. Bueno, después vamos a hablar De entonces. los 5 años, esta ¿Ah, señora sí? hermosa. Ah, bueno. Muy bien. Imagínese. Y aquí también tenemos la presencia de quién. Bueno, yo soy el doctor Manuel Fresco, soy médico psiquiatra, estoy trabajando en el campo de las adicciones hace más de 30 años, hace muchísimo tiempo. También Sí, con la hermana Regina. La hermana 70. Regina suele decir que es la madre del borrego, ¿verdad? Que es la culpable. En la formación de psiquiatría contacté con uno de los problemas más importantes, creo yo, en salud pública, que es el problema del alcohol. Y especialmente en el tema del alcohol en jóvenes. Entiendo. Entonces, esto que hablamos de adicciones también es muy interesante porque adicciones es una conducta anormal que se aplica no solamente a sustancias. Entonces, creo que para los jóvenes y para los padres, para la familia que también están compartiendo en este momento la pantalla, va a ser interesante, pues vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes, sobre todo para el diagnóstico precoz, ¿verdad? Que la familia se da cuenta muy tarde que alguno de sus miembros está consumiendo o tiene algún problema, no solamente de drogas, sino de salud mental en general. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias aquí al equipo que hoy viene a compartir con nosotros, a Sor Regina, al doctor Manuel y a la licenciada Sara, con quien, como decían recién, vamos a compartir. Son ustedes los que van a dirigir el programa, porque ven la página, la ven del programa. Bueno, ¿y cómo podemos llamar, hermanita, a este centro de información, ¿verdad? Que ustedes tienen Bueno, sobre adicciones. yo vivo en mi casa se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Quiero hablar después de la Virgen de Guadalupe, que va a cumplir 500 años que apareció en México en el año 2031, 500 años. Y el Paraguay no tiene una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe. ¿En serio? Y yo quiero que al lado de mi casa, en ese baldío, levantemos la parroquia. Así cuento ¿En con serio? usted y con los Ah, jóvenes. bueno. Y bueno, ya haga publicidad ahí, alguien ya que nos solvente A y la mandamos Virgen de levantar Guadalupe, fuerza. Paraguay no tiene. Mucho Sí. María Auxiliadora, mucho Cacupé, mucho Luján, Lourdes, Lourdes, y sí. Fátima, y la Inmaculada, y la Asunción. Pero Lourdes, Guadalupe, no, y es la primera que llegó a América. América, Bueno, así eso es. aparte.
te quería hacer conocer también eso. Un mensaje a los jóvenes. No hay problemas que se pueda solucionar ni con el alcohol, ni con cigarrillos, ni con marihuana, ni con ninguna sustancia, ni con pastillas. Se soluciona este problema, que es un problema emocional, es un problema espiritual. Por eso estos grupos de autoayuda tienen un programa espiritual, no es religioso, no porque yo sea monja, todos tienen que ser, y yo soy monja católica, apostólica, romana, pero no por eso todos que entran tienen que ser de la religión mía, eso no interesa. Lo que interesa es que nos acerquemos y nos pongamos de rodillas y pidamos ese poder superior que es superior a las drogas, que me libre de esa esclavitud, porque toda persona que está haciendo uso de alguna sustancia es un esclavo de esa sustancia. Esto es importante, mis queridos jóvenes, que tienen que hacer estudiar, ser obedientes. Ese padre y esa madre, hay un mandamiento que dice, honra a padre y madre, y esos chicos y esas chicas tienen que obedecer las leyes que rigen una sociedad y las leyes religiosas. Hermana, ¿cuándo usted comenzó con este programa? O sea, ¿cómo usted se dio cuenta, vino, entró, o alguien vino y le pidió, le suplicó algo, y ahí le tocó algo y comenzó? Narcóticos Anónimos fue una chica que justamente una psicóloga que trabajaba en el centro de adicciones de 14 años me mandó que hablara conmigo. Y me impactó mucho. Ya en Bolivia yo ya había comenzado con el primer grupo, después desapareció porque la iglesia no permitió más que tengamos la iglesia. Y entonces me voy a Buenos Aires, compro el material, me pongo en comunicación con California, con la Central de Narcóticos Anónimos, mandan el material y ahí comienza el primer grupo en San Cristóbal, pero dentro de la ley, porque pedí permiso al obispo que en ese momento era Benítez. Benítez, sí. Y cuando vine con Alcohólicos Anónimos, Monseñor Rolón. Y la primera reunión que realizamos fue en la parroquia de San Cristóbal. No, eso para Narcóticos Anónimos. Para Narcóticos, sí. Ahora en Alcohólicos Anónimos fue en la iglesia de la Encarnación. Estuvo Monseñor Rolón presente. No me diga. Sí, y cuando inauguramos nosotros el primer año que hacía que cumplía Narcóticos Anónimos en San Cristóbal, estuvo Monseñor Cuquejo presente. También. Así que, bueno, quiero decirle que me acompañaron los medios masivos, tanto la televisión como la prensa, para difundir que el alcoholismo es una enfermedad, porque justamente conocí al fundador de Alcohólicos Anónimos en la Argentina, y yo tenía que venir a estudiar, quería estudiar asistente social o trabajadora social en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, claro, porque yo pasé 12 años en España, entonces vine. Pero el fundador me dijo, hermana, todo el norte no conoce lo que es alcoholismo y Alcohólicos Anónimos, vaya. Y había en Corrientes, en el Ministerio de Bienestar Social, de Salud Pública, un estudio, pero no era de la universidad, pero me quedé. Claro. De ahí me echaron, me fui a Reconquista, porque me fui a Estados Unidos, me fui a México, en el 40 y en el 75 para cumplir los 40 años de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, y ahí comenzamos a trabajar mucho con Monseñor Iriarte también. Entiendo. En fin, se trabajó mucho. O sea que hay todo el norte, un camino entonces elaborado, hasta que se quedó aquí. Muy importante, me quedé aquí cuando comencé con Narcóticos Anónimos, porque no se podía dejar a los chicos solos, no se podía dejar. No. Entonces, fuerte aquí con la compañía del doctor, que también después tuvo que abrir su centro de adicciones. Claro. Nosotros ya tenemos 42 años de Alcohólicos Anónimos, el centro. ¿Cuánto tiene? 12. Doctor, dígame un poquitito cómo está esta cuestión aquí del consumo de drogas aquí en Paraguay, sobre todo de los jóvenes seguramente, lo que usted conoce un poco y nos puede decir. Bueno, una primera cuestión que tenemos que definir, que drogas, la gente cuando escucha piensa solamente en las drogas ilícitas. Claro. Entonces la familia se preocupa con drogas y piensa cocaína, marihuana, heroína. Y en realidad drogas es un concepto más amplio, es un concepto genérico que incluye las ilegales, pero también y por sobre todo yo diría las legales. Entonces dentro de las legales tenemos el alcohol, que es la droga que más daño provoca a nivel de salud pública, que es la droga de inicio, porque los chicos cuando comienzan a consumir
no comiencen directamente con cocaína o con crack, que es una cocaína fumable, Claro. o el inyectable, etcétera. Comienza con alcohol. Y alcohol hay en la casa, los padres consumen Claro. alcohol, los tíos, los hermanos mayores. Entonces el consumo de alcohol está naturalizado, es Claro. normal. Y hay una cuestión que sí nos preocupa a la gente de salud pública, que cada vez más temprano se comienza a consumir. O sea que el bautismo social con drogas es con el alcohol. Entonces chicos de 11 años, 12 años ya están comenzando a probar alcohol en las fiestitas de la casa, en los cumpleaños los adultos, sobra un poco, ya hacen sus primeras experiencias. Y entonces el alcohol es la droga de inicio, es la droga que acompaña cuando se convierte ya en un problema el consumo de drogas. Y normalmente el usuario de drogas, el adicto, termina también su carrera fundamentalmente con el alcohol. Es una droga barata, se consigue fácilmente, etcétera, etcétera. Y una cosa que sí quiero comentar, la hermana dijo esclavo y me hizo recordar que adicto etimológicamente tiene dos sentidos. Uno es el adicto que no puede hablar, el A es privativo, entonces Claro. en el campo Dicción. médico adicción que no puede hablar. Mira que sí, claro. Y la otra significación que tiene adicto es que antiguamente el adictum era una persona que debía mucha plata y entonces quedaba esclavo de él. del acreedor. Claro. Y entonces es muy interesante lo que decía, porque adicción aplicada al consumo de drogas realmente es una Ya esclavitud. con las manos atadas, ¿verdad? Claro, que la persona no puede, depende, su vida gira en torno a la bebida o al consumo de drogas. Exacto. Bueno, sí. A ver, la hermanita, sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué se toma en Navidad y en Año Nuevo? Sidra. Todo el mundo tomamos sidra. Yo me acuerdo de la sidra, del pan dulce y del turrón, pero no me acuerdo del Niño Jesús en casa, que rezábamos. Pero sí de la sidra, hasta hoy me encanta. Y ahora la meten sidra. Papá Noel, hermana. Ahora sí, eso. Poníamos el pastito jojojo. poníamos el pastito para los Reyes Magos, pero me acuerdo de la sidra. Yo le pregunto a los chicos, el clérico, a ver, ¿quién no tomó clérico? ¿Quién prepara clérico? Los adultos. Pero qué rico es el clérico, pero ¿por qué? No es por la fruta, es por el vino dulce, ¿no? Entonces estamos nosotros desde chiquitos, el vino, el agua. Vamos a darle un poquito de color, un poquito que papá toma o el abuelito toma. Entonces, esto es fundamental. Estamos de chiquito en contacto con el alcohol, ¿no? Como dice el padre. Se pasa de copa a los 13, 12 años en una fiesta, pero ya de chiquito de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, pero eso no está en la ley, que el Niño Jesús hay que celebrarle con clericó. Claro. Esa es una costumbre nuestra, bien nuestra, claro, ¿no? que nosotros lo metemos. Bueno, entonces estamos así con la hermana Regina, con su equipo que están trabajando principalmente en este centro de información, ¿verdad?, de adicciones. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando el capítulo 28. Magnífico todo esto, a pesar de que muchas veces nosotros esto no lo leemos así en forma particular en ninguna de nuestras liturgias, ¿verdad? En las celebraciones. Pero en fin, ahora por lo menos estamos haciendo un estudio mucho más profundo de todo lo que significa en la Biblia, y ciertamente cuando el autor sagrado introduce en estos elementos, nos traen cosas muy importantes para nuestra reflexión. O sea, ¿cuál es el sentido teológico? ¿Cuál es la preocupación que hay por detrás? ¿Por qué el autor sagrado introduce esto dentro de la Biblia? Ya estábamos diciendo, por ejemplo, esta relación que tiene que haber, ¿verdad?, entre el efod, el pectoral, las vestimentas del sumo sacerdote, en fin, todos estos detalles, las piedras, la diversidad de cada una de las piedras que indican la particularidad, ¿verdad?, de cada uno, también la individualidad de cada una de las tribus, pero al mismo tiempo que estas piedras están entrelazadas entre sí. Y después decíamos también y hablábamos del Urim y el Tumim, ¿verdad?, que, bueno, en la definición algunos piensan que podrían ser así como dos dados de piedra también que se lanzaban, en fin, como para ver un poco cuál dentro del sistema de la voluntad de Dios podíamos saber qué es lo que Dios quería. Pero atención, y te lo decía muy bien, solo se utiliza dentro de la comunidad. Pero eres dentro de la comunidad, entero beteaña y meana ubebe, diga tú y la hoy coñan de sectarios, sectas, separarse de el grupo. ¿Por qué? Porque justamente decía, si es un sistema de consulta de la voluntad de Dios, todos tenemos que estar presentes para mirar cuál es el resultado después de hacer esa consulta a Dios. Pero si yo soy sectario, entonces yo me creo y yo digo que yo tengo la verdad. Y todos ustedes que caminaban 4.000, 3.000, 5.000 años, no sé cuántos años, fueron haciendo camino, todos ustedes están equivocados. Todos ustedes están equivocados. Etcétera, etcétera. Y ahora yo comienzo a decir y a hacer mis dogmas, incluso porque después también todo grupo, recuerden que tiene que entrar dentro de un sistema. Todo grupo después, a pesar de que uno comienza sectariamente con ciertas formas de críticas y decir que esto está mal, que aquello está mal, estoy naciendo, pero todo lo demás, y no, todos ustedes se equivocaron, siempre peché equivocar, pero por favor. Entonces hay que ser un poquitito más serio y hay que hacer bien las cosas si uno quiere hacerlo, ¿verdad? No estamos diciendo con esto que no pueden haber errores dentro de una historia, porque estamos hablando de una historia de la salvación. La Biblia misma nos va demostrando que hay muchos errores dentro de la historia de la salvación, pero te está llamando dentro de la individualidad
dentro de la particularidad a esta unión como grupo. El grupo y la comunidad es la que después justamente va reflexionando. Incluso, fíjense la palabra sínodo, sínodo. Eso también viene del griego, ¿verdad? Jodos quiere decir camino, el jodos, jodos, camino. Sin jodos, sínodo, de ahí viene este nombre, quiere decir hacer camino junto. Camino junto, Yahuatán año 10. Esto no quiere decir que no nos podamos equivocar dentro de este camino, porque si vos entendés lo que es historia de la salvación, historia de tu felicidad, o historia de la felicidad a la que nos llama Dios, quiere decir que también nosotros y todos, dentro de nuestra particularidad, podemos equivocarnos. Pero después la solución dentro de ese camino, que por ahí uno puede tener sus errores y sus faltas, tenemos que encontrar la solución. ¿Pero cómo? Como comunidad. Ahí está. En este sistema de consulta sobre la voluntad de Dios. Entonces te está diciendo que se hace dentro de esta comunidad. El Urim y el Tumim. Bueno, sigamos un poquitito más. Después del pectoral, que tiene entonces esta función pectoral, el pecho, el centro, el corazón, ¿verdad? De todo lo que significa nuestra propia humanidad. Después vamos a continuar, ¿verdad?, con el manto. El manto se habla desde el capítulo 28, del 31 al 35, y nos dice lo siguiente. También harás el manto de efod, todo de púrpura violeta. En el centro tendrá una abertura del manto para que pueda pasar la cabeza, y esta abertura tendrá un dobladillo alrededor, como el cuello de una cota de guerrero, para que no se rasgue. Adornarás el ruedo con granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino, reforzado, intercaladas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas estarán alternadas una al lado de otra a lo largo de todo el ruedo. Aarón irá revestido del manto para ejercer su función sacerdotal, y el sonido de las campanillas tendrá que oírse cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga de él. Así no morirá. Qué interesante todos estos elementos. El manto. Apea con la ñandella es apea la ñande poncho, ¿verdad? En esa forma, en el medio ahí, el agujero para la cabeza. Y es lo que hasta hoy viste. Por eso yo le decía en otra oportunidad que hay ciertos elementos que más o menos uno sigue imitando, ¿verdad? Sigue utilizando desde la palabra de Dios. Apea la protestante cuera por ando ganas de cuera por purúina, y eso dice la Biblia, y eso dice la Biblia que así tiene que utilizar. Ambaya cuera purú, corbatas a saco, y bueno, se dan cuenta. Entonces no podemos ir así literalmente por ir nada más. Tenemos que entrar en la cultura. Estamos en historia de salvación. Tenemos que hacer un camino, pero serio, ¿verdad?, en cuanto a un estudio más profundo. Emañabe ni en su hueveña de ella, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios te va diciendo, y no criticar por criticar y decir las cosas por decirlo. Entonces, todo lo que aquí te está diciendo tiene un sentido y un mensaje importante. Veamos lo que significa para nosotros el manto, que va del 31 al 35, decíamos. Es la prenda que va debajo del efod y en contacto con el cuerpo directamente. Tiene un orificio para la cabeza y lleva como adorno granadas y cascabeles. Esto también es importante que nosotros veamos. Y esto lo vamos a seguir estudiando porque me parece que es muy importante para que nosotros entremos también, veamos los elementos que se utilizan dentro de lo que podemos considerar los utensilios o las vestimentas sagradas en este encuentro personal con Dios y el pueblo, y al mismo tiempo es el pueblo que va hacia Dios. ¿A través de quién? Y en este caso, a través del sacerdocio. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos y nos volveremos a encontrar con más ñande yarañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñande yarañe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por